Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 16 de julio. Bueno, vamos a comenzar retomando un poco donde lo dejamos la última vez. Luego vamos a hablar sobre cuáles son las especulaciones que podemos hacer para la próxima semana. Y les recuerdo que si tienen alguna duda sobre el funcionamiento de alguno de los indicadores que tengo en la pantalla, ya sea el XY Momentum o las bandas de Bollinger, que son estas que se encuentran en la parte de abajo, o el Ichimoku, tengo videos acerca de cómo funcionan en el primer comentario. Y como ellas me indican a mí con una gran asertividad cómo puedo interpretar mucha de la acción del precio, tanto de Bitcoin como de otras criptomonedas. Bueno, vamos a ello. En mi último video nos encontramos exactamente en este punto, coincidiendo en la media de 50 y 100 periodos, que es la media amarilla y naranja, y yo les comentaba que la probabilidad más alta era visitar un soporte de la simple unión de los mínimos que se habían estado viendo, sin descartar desde ningún punto de vista que se fuera a visitar el punto superior. Cuando uno se encuentra en lateral en unas medias, como nos encontrábamos en ese punto, no se podía tomar absolutamente ninguna decisión al respecto. Más aún, la probabilidad más alta, ya que teníamos el dato de la inflación a estar por salir, ya ahora hoy por hoy salió, la probabilidad más alta era visitar la parte inferior. Independientemente de si saliera bueno o malo, simplemente el mercado se asustaría previamente a ello. Ahora bien, se tuvo esta ruptura y yo tomé posiciones, fueron en Ethereum, ya ahora se las voy a comentar, pero lo importante es ahora ver qué es lo que ha pasado, cómo fue que se conformó esta vela y cómo es posible que la inflación saliera por encima de lo esperado y actualmente estemos ya buscando la resistencia y no visitando mínimos cada vez más mínimos como lo que hubiera sugerido la lógica. Pues primero hay que recordar que el mercado puede estar equivocado más que cualquier inversor solvente. Y no son palabras mías, son frases de Warren Buffett, que no de gratis es uno de los mejores inversionistas de nuestros tiempos. Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que el mercado está interpretando con este dato de la inflación? Vamos a hablar acerca de ello en su momento. Pero primero vamos a enfocarnos un poco sobre el análisis técnico. Podemos ver que luego de que se ha dado ese dato, comenzamos a luchar contra las resistencias una por una. Primero la media de 100 periodos con un pequeño rechazo, la media de 200 periodos, lateralizamos en ella, la superamos y actualmente nos encontramos ya en la última resistencia para comenzar a hablar. Prácticamente la última resistencia está en los $21.700, la misma que les he estado comentando desde que se comenzó a conformar por primera vez, que fue tocado y encontró rechazo el 21 de junio. A partir de ese punto, esta ha sido la resistencia más formidable que ha encontrado el precio, teniendo uno, 2, 3, y este pudiera ser el cuarto rechazo en ese sitio. Pero de no tener rechazo, sino tener un movimiento alcista, tiene una resistencia aún más importante por la parte de arriba. Es decir, estar por encima de los 21.700, si se consolidara un cierre por ahí, podríamos comenzar a pensar en ir a visitar los $22.800. Serían 1.100 puntos que probablemente se buscaran. Ahora bien, a partir de los $22.800, $22.900, esta resistencia podríamos encontrar un enorme rechazo, ya que ha sido el punto en donde fue rechazado la última vez cuando estábamos en los 31.000, $32.000 en el mes de junio. Y también fue en donde encontró rechazo en el mes de mayo, el 4 de mayo. Y anterior a eso, muy cerca también, el 20 de abril. Y es la directriz que se comienza a conformar cuando comenzamos a hablar de la reducción de balance por parte de la Fed, que eso fue Lainer Brainard la que condenó con esos comentarios ese día, el 3 y 4 de abril, a los mercados, no solamente de las criptomonedas, al mismísimo infierno. Entonces, pensar que lo vamos a romper a la primera, que lo vamos a romper sin ayuda de alguna noticia fundamental en el primer intento, no está nada fácil. Por lo que pensar que se lateraliza por encima de los 21.700, la próxima búsqueda es la de los 22.800, 29.000, podríamos darle margen hasta los 23.000, es una muy buena opción. Pero de aquí hacia arriba, desde los 23.000 al alza, eso habría que verlo luego de ese rechazo o luego de un lateral en esa área. En ese punto el precio debe hacer una pequeña pausa del movimiento alcista y ese es el escenario más probable,
que no rompa a la primera. Ahora bien, ni siquiera hemos terminado de consolidar por encima de los 21.700 como para poder estar hablando de que ese es el escenario más probable actualmente. Pensar que vamos a encontrar rechazo justamente en los 21.700 ya igualmente me está dando a mí la pista de que lo más probable es que terminemos opción A rompiendo al alza o opción B buscando el soporte de los 20.500. Esta es la área en donde el precio debe estar moviéndose durante este fin de semana y probablemente durante los primeros momentos de la próxima semana. Ahora bien, ¿cuál es la dirección en la que yo creo que el precio debe romper? Yo les he estado comentando a ustedes que la probabilidad más alta es bajista y la sigo manteniendo firme porque absolutamente ninguno de los fundamentales ha cambiado. Lo único que ha cambiado es la manera en la que el mercado está interpretando la inflación ahora. Les recuerdo que en noviembre, vamos a ponerlo en gráfico semanal para que se vea claramente lo que voy a decir. Les recuerdo que en noviembre la tendencia bajista de Bitcoin nació aquí, este día, que obviamente nadie sabía que iban a hacer este día. Pero este 8 de noviembre nos dieron el dato de la inflación en Estados Unidos por encima de lo esperado y a partir de ahí se comenzó a caer con fuerza. Y cada día que daban el dato de la inflación era para comenzar a caer. Y por primera vez estamos viendo que tuvimos un día en donde el dato de la inflación ya no nos condena a un movimiento bajista. Es entonces en donde nos podemos poner a pensar qué es lo que el mercado está interpretando, que ahora es diferente de lo que había estado ocurriendo antes. Y es algo muy sencillo. Es la primera vez que el mercado le está diciendo directamente a la Reserva Federal, ya no te creo. Ya no te creo que puedas seguir subiendo las tasas de interés a este ritmo porque te vas a cargar todo. Y en mi escenario es de que se lo van a cargar todo, pero el mercado cree que no. Ahora, vuelvo y repito mis palabras iniciales, el mercado puede estar más tiempo equivocado que nosotros solventes. Así que a nivel técnico no hay forma de entrar a la baja. Más el mercado puede estar lo suficientemente equivocado como para comenzar a seguir rompiendo resistencias con fuerza, mientras la Reserva Federal no haga aclarar esa idea. ¿Por qué lo digo? Primero que todo, hay que entender que entre más se suben las tasas de interés, más se afectan otros indicadores, ¿sí? Y me refiero específicamente al dólar index. Y sabemos que si el dólar index sube, el Bitcoin baja, ya que como al Bitcoin ser una criptodivisa, es decir, es una moneda digital, pues lucha contra las demás divisas. Y si las demás divisas generan rentabilidades por su tenencia, evidentemente pues el Bitcoin pierde fuerza frente a ellas. Algo tan sencillo como eso. No requiere simplemente especular algo más, sino es lo que el mercado interpreta como ver a Bitcoin como una divisa y si lucha contra las otras divisas, y el dólar sube, pues el Bitcoin tiene que caer. Así siempre ha funcionado. El dólar index va subiendo cuando Bitcoin cae y Bitcoin sube cuando el dólar index baja. El dólar index no puede seguir subiendo. A nivel técnico puede hacerlo, a nivel fundamental puede hacerlo, pero el mercado y la Reserva Federal no pueden permitírselo. Y eso es lo que el mercado está descontando con esta vela. Y era exactamente a lo que quería llegar. Se da el dato de la inflación, al igual que las veces anteriores, y significa que la Reserva Federal debe subir entre un punto o 0,75% las tasas de interés para la reunión del 26 y 27 de julio. Hasta ahí vamos bien. Cuando se da el dato de la inflación, se disparan lo que son las apuestas de los fondos federales y pasa de tener un 15% de probabilidades de que suban un punto completo a un 85% de probabilidades de que lo suban un punto completo. Es decir, antes reinaba la posibilidad del 0,75. Ahora bien, eso cambió radicalmente en solo 24 horas, porque salieron los miembros de la Reserva Federal, los más halcones, los que más les encanta hacer los comentarios de hundir la bolsa. Bullard, que él es el especialista en a destruir todo cuanto camina, el maestro de lanzar napal. También salió Waller diciendo que descartaban la posibilidad de subir las tasas de interés un punto completo. También descartaban la posibilidad de que hubiera una recesión en los Estados Unidos
Y tuvieron todavía el descaro de decir de que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, esta inversión de la curva de tipos por más de un 0,2, que si se da cuenta ya alcanzó la inversión un 0,2, ya no es una ligera inversión de media hora, no es solamente que tenemos una semana invertido, sino que ahora ya es una profunda inversión de las curvas de rendimientos entre los bonos de 2 y 10 años. Nos están diciendo que nos vamos a una recesión y a Bullard lo entrevistan y le preguntan directamente y ya dicen, es que esta vez es diferente. Y no es diferente. Pero claro, evidentemente, como se va moviendo el mercado, pues se van dando los escenarios. Y evidentemente esas palabras de Bullard de no vamos a subir las tasas de interés un 1% y ahora sí ya le tengo miedo a las caídas y no las ando generando, han sido un catalizador extremadamente positivo que incluso durante el fin de semana lo estamos viendo manifestarse con nuevos máximos. Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que eso significa? Significa que van a subir los puntos 1 o 0,75. Lo más probable es que lo suban 0,75, se profundice aún más la inversión de las curvas y las bolsas comiencen a caminar como el coyote cuando va detrás del correcaminos y ya no tiene suelo por debajo y sigue corriendo como si pudiera volar y cae cuando mira hacia abajo. Bueno, ese es el escenario en el que nos vamos a comenzar a mover, en donde podemos ir caminando, rascando lo que se pueda al alza, sabiendo perfectamente que las probabilidades más altas es que eventualmente caigamos con fuerza por debajo de los mínimos anteriores, porque no es sostenible. Es decir, ellos, si van a combatir la inflación, tienen que subir las tasas de interés con fuerza o de manera más prolongada de lo que han querido decir. Tienen que retomar su postura fuerte, o si no, no van a lograr sus objetivos, o lo van a lograr en un muy largo periodo de tiempo. Por lo que entonces, y ya en conclusión, con respecto a lo que dijo la Reserva Federal y el dato de la inflación, nos hemos montado una película, ya que la Reserva Federal nos las contó y ahora sí hay que creerle, de que la inflación, en este caso ya no dijeron que es transitoria, sino que con una subida de tasas de 0,75 van a alcanzar sus objetivos, aunque la inflación salga cada vez por encima de lo esperado, como que si no supieran sacar las cuentas de cómo es que deben medirlas para que no ocurra eso, simplemente colocar una medida de que va a subir, pero que va a subir hasta ahí, y no que cada mes nos terminamos dando unas sorpresas. Fíjense que a la Unión Europea no les ocurre lo mismo, ellos siempre ponen que la inflación va a subir y queda en lo esperado, más alto, y ya está. Pero la Reserva Federal nos sorprende sacando mal las cuentas y tras del hecho tienen el descaro de decirnos que sí saben exactamente que la van a poder controlar. Bueno, el punto es, y como les estoy diciendo, que la probabilidad más alta es alcista a nivel técnico y alcista fundamentada en que el mercado está descontando que no se va a poder subir un punto completo. Y es más, como les digo, pasamos de un 85% de probabilidades de subir las tasas de interés un punto completo a que luego de los datos que compartieron Bullard y Waller, solamente volvió a caer hasta un 50%. Ahora el mercado se divide entre las dos posibilidades. Igualmente, con que solamente se divide entre las dos posibilidades, ya descuenta la probabilidad del uno y si sale 0,75, rompemos al alza. Y rompemos al alza, lo más probable es que sea la directriz más importante. Ahora bien, ¿cuáles serían los movimientos y las probabilidades de que encontráramos entonces los objetivos a partir de ahí? El primer objetivo que podemos ver luego de los 22.900 es este. Es simplemente considerar que esta área de consolidación, que en un comienzo parecía ser un doble fondo, que tuvo una falsa ruptura y que al tocar justamente esta área de soporte y con una noticia se ha demostrado un movimiento al alza. Bueno, actualmente entonces estaríamos hablando de que el primer objetivo técnico de romper esta área, como les digo, de entre los 22.800 y los 23.000, es ir a buscar directamente los 25.500 dólares. Podríamos buscar ser bastante conservadores y decir los 25.000 dólares. Y a partir de ahí, ver si tenemos una consolidación para tener luego otros movimientos alcistas, porque estaríamos cambiando una tendencia de largo plazo. Como les digo, aunque estamos viendo un gráfico de 4 horas, miren que lo comprimo, estamos hablando de que desde abril que hemos estado en una fuerte tendencia bajista, como es, solapados bajo esa directriz. Y si se pierde, sería muy positivo y comenzaríamos entonces a hablar de que las caídas son para comprar y comenzaríamos a montarnos completamente con una buena garantía a nivel técnico y pues basándonos en que
La decisión queda un poco más postergada porque la Reserva Federal se encuentra maniatada para subir las tasas de interés con fuerza. eh, Muy probablemente estaríamos entonces hablando de que vamos a visitar nuevos máximos en un corto periodo de tiempo hasta que algún catalizador positivo nos llevara a buscar soportes. Pero actualmente pensar en que la probabilidad más alta es bajista no se puede encontrar, por lo menos a nivel fundamental, por esas noticias de la Reserva Federal. Podemos encontrar durante la semana un catalizador negativo que nos haga hundirnos en el infierno y dibujar que esta ruptura va a ser a la baja. Por supuesto que sí. A nivel fundamental tenemos el día jueves que se tiene que dar respuesta a si se va a reabrir nuevamente Nord Stream 2, que es el gasoducto desde el cual Rusia le manda gas a Europa. Si ese gasoducto no se abre, el euro va a caer con muchísima fuerza. Y si el euro cae con mucha fuerza, el dólar va a subir con mucha fuerza. Y como hemos estado hablando, si el dólar sube, el Bitcoin cae. Y evidentemente la ruptura va a ser de este triángulo a la baja y descartamos todo lo que hemos estado conversando. Entonces el día jueves es un día clave. Entonces, ¿cómo podríamos entonces aprovechar para hacer dinero si estando dentro de un triángulo de consolidación y teniendo tantas direcciones e ideas opuestas se puede aprovechar? Lo que yo siempre les he dicho, vamos detrás de la acción del precio. Cuando se rompa el soporte, la resistencia de los 21.700, fácilmente pensar en los 22.800, 23.000. Toma ganancias parciales y ver qué pasa. Se coloca una posición, una orden por si el precio se devuelve y que te saque si cae. Y ya está. Y si, ¿qué pasa si nuevamente después de tocar este punto retornamos al área de consolidación? En la resistencia se vende, pensando en que desde los 21.700 podríamos ir a buscar nuevamente los 20.000. Perfectamente puede ir a buscar los 20.000 y no romper. Así que toma de ganancias parciales y se coloca un stop en el sitio donde se abre. Rompe a la baja y no tuve la precaución de tener esta posición abierta. A partir de aquí, lo mismo. Se abre una posición a la baja con un stop bastante ajustado. Puede ser por encima del punto anterior, que es bastante alejado de los 21.600, o simplemente esta consolidación de medias en este punto en los 20.600 dólares. Pensar que si el precio rompe los 20.000 a la baja, se va a devolver hasta los 20.600 es algo bastante complicado. Entonces, en el área de consolidación y en el punto en donde se encuentra actualmente, es simplemente pensar que la probabilidad más alta es buscar las pequeñas resistencias y vamos, como les estaba comentando, cuando estábamos camino a este doble fondo, que yo les decía, aquí ya no se puede descartar que el movimiento se detenga y si va muy lejos va a ir hasta la media de 200. Se los dejé bastante claro. Ahora bien, a partir de este punto, pensar en que se iba a devolver de esta manera, yo no lo tenía tan claro. Pero ya cuando estábamos en este punto, estaba comenzando a pensar que se descontaba era el dato de la inflación previo a que saliera. Y bueno, ahora actualmente me encuentro fuera de mercado. ¿Por qué? Porque no vale la pena absolutamente pensar que se va a ir en una dirección o en otra. Como les digo, el día jueves tenemos ese dato. Y si no fuera suficiente, esta semana es la semana en donde vamos a darnos cuenta de cuál es la entrega de resultados por las grandes compañías que cotizan en el S&P 500. Y es muy peligroso pensar en que van a salir bien esos resultados. Les recuerdo que durante la entrega de resultados del trimestre anterior, muchas compañías que perdieron unas cotizaciones impresionantes. Entre ellas podemos mencionar las caídas que tuvo Facebook, que tuvo Snapchat. Casi todas cayeron, casi todos los grandes fans cayeron con fuerza y actualmente no podemos descartar exactamente cómo los lockdowns de China, los aumentos de los costos de producción por el aumento de la gasolina y el dólar index que ha subido con mucha fuerza ha afectado las expectativas para el próximo trimestre, por lo que si ellos reducen sus expectativas a futuro, eso va a ser una disminución automática de su cotización, es decir, van a caer con fuerza y eso va a arrastrarnos. ¿Por qué las subidas del dólar index afectan negativamente a las compañías? Y es ahí donde nos caemos nuevamente en el mismo motivo alcista del dato de la inflación que antes no se asumía como alcista y ahora sí.
porque si el dólar índice sigue subiendo por las subidas de tasas de interés, las compañías americanas dejan de ser competitivas, porque ¿a quién le van a exportar sus productos en dólares si el dólar está tan caro? Mientras el dólar siga subiendo, pierde competitividad a la hora de competir con China, que es una moneda muchísimo más devaluada, la India, que es una moneda muchísimo más devaluada, y su principal consumidor, que es Europa, ha perdido también por sus propios motivos endógenos la capacidad de consumir productos americanos, porque no solamente que el dólar sube, sino que el euro baja. Le dan por los dos lados a la capacidad de consumo por parte de los europeos de comprar productos americanos. Entonces, y es aquí en donde la inflación le hace la puñeta a la Reserva Federal y le dices hasta aquí llegaste. No vas a seguir subiendo ni me vas a seguir asustando. Este sí es el piso y vamos to the moon. Pero eso está por verse, porque una cosa es lo que el mercado descuenta de una manera tan extremadamente anticipada como les estoy diciendo, que solo porque las compañías van a exportar menos y que su entrega de resultados va a ser espantosa, muy probablemente la Reserva Federal ya no pueda subir los tipos con la agresividad de antes y que va a detener la subida antes de lo esperado y que tal vez ya se ha caído lo suficiente a que realmente sea así y que simplemente nos estemos montando la película que suena muy bonito como lo estoy diciendo y que muy probablemente suena a piso, pero y si realmente el objetivo de la Reserva Federal es seguir subiendo el dólar y que obligan a que Europa, independientemente de que esté en riesgo de fragmentarse toda la Unión Europea por una crisis de deuda, ya que si Europa sube las tasas de interés, Italia y España la van a pasar extremadamente mal. Y en lo que es Francia y Alemania ya dijeron que no están de acuerdo con seguirle sustentando los malos vicios a nivel crediticio que tienen Italia y España y están en contra de permitirles a ellos que se mantengan unas tasas de interés bajos. Hay riesgo de fragmentación de la Unión y eso no se había visto en mucho tiempo. Y el mismo día jueves en donde nos enteramos sobre el dato que estamos esperando de Nord Stream 2, también nos van a explicar, Christine Lagarde, cómo es que va a funcionar un mecanismo antifragmentación que se sacaron del sombrero, que nadie sabe ni de qué se va, ni de qué trata, nadie sabe si van a comprar bonos, que nadie sabe de qué va, pero que es lo que hasta ahora ha mantenido el riesgo de deuda contenido desde que ella cometió el error de siquiera mencionar que existía un riesgo de deuda. La verdad es que nadie lo tenía en el panorama hasta que ella erróneamente viene a decirle al mercado por dónde es que tiene que tener miedo, cosa que nunca debería hacer un banquero central. Pero ahora que está intentando ver cómo lo resuelve, y nos va a explicar cuál es ese supuesto mecanismo del que nadie sabe absolutamente nada y que supuestamente va a funcionar. Sí, es que yo flipo intentando entender cómo es que la economía es algo que ha existido desde siempre y siempre se maneja de la misma forma para alcanzar los mismos resultados. Esto no es ingeniería nuclear, es una ciencia exacta. Si haces algo diferente, espera un resultado diferente, porque si haces lo mismo, vas a esperar el mismo resultado. Y ella espera haber encontrado el agua tibia, ella espera haber encontrado algo que nadie conoce, que va a hacer que los bonos los bonos que nadie quiere consumir de países extremadamente endeudados como Italia y España compitan a nivel de interés con los de Francia y Alemania. Y todos queremos saber cómo es. Yo de primero. Pero entonces, y en conclusión, no se puede. Lo que Estados Unidos quiere es subir las tasas de interés para acabar con la inflación y al mismo tiempo afectar negativamente el precio del petróleo, de la mano con Europa, que debería hacer lo mismo, pero está maniatada, dándole a Putin mucho más margen para que gane la guerra, tras del hecho, como si no fuera suficiente. Y es eso lo que descuenta el mercado, que como Christine Lagarde está maniatada, ella no puede subir las tasas de interés con fuerza. Eso hace que los americanos, la Reserva Federal, no puedan subir las tasas de interés con fuerza, porque si lo hacen van a perder competitividad sus compañías a nivel de producción y eso es algo que afecta negativamente en las probabilidades de que suba la Reserva Federal y es como tocar música con un 4 le des muy duro a la guitarra y rompas las cuerdas, algo se rompa, es muy alta.
Por eso el mercado intenta subir, descontando de que ya se ha tocado piso y como les digo, todo puede tener muy buena pinta porque al estar la Reserva Federal atada por el Banco Central Europeo a seguir subiendo las tasas de interés, muy probablemente el escenario sea muy alcista o el escenario número dos de que el mecanismo de antifragmentación fracase, se tengan que subir las tasas de interés, haya una crisis de deuda, rompamos los 20.000 y nos vayamos hasta los $16.000, que es en donde marca este punto, también está en la mesa. Y todo se juega esta semana. Si ha habido una semana clave en todo el año, yo pensé que iba a ser la semana pasada con el dato de la inflación, pero fue como de oca a oca tiro porque me toca hasta la próxima resistencia, cambiando todo el panorama y todas las interpretaciones que se podían tener, porque nunca había pasado que con un dato de la inflación y tras del hecho que saliera por encima de lo esperado y negativo, el mercado respondiera al alza. Pero como les digo, se han montado una película que debería buscarle Steven Spielberg los derechos de cómo se justifica un dato malo bueno si ya no pueden imprimir dinero porque eso sería más inflacionista. Y es precisamente por el miedo a que el dólar index siga subiendo. Vamos a verlo con calma porque ahora es más importante que el Bitcoin se termina convirtiendo el dólar index. Véalo, si lo vemos a nivel técnico, a partir del día del dato de la inflación, que fue el día 14, se toca un máximo de los 109.2, 109.3 prácticamente, y a partir de ahí caemos y cierra la semana por debajo de este pequeño soporte, de este gráfico de 4 horas, que no es muy significativo, que igualmente ha roto, está trazado muy, muy, muy entre las cuerdas, podríamos decir que no rompió. Sí, podríamos decir que no rompió realmente. Igualmente, no tendría mucho valor porque tiene la media de 50 periodos muy cerca, por lo que a partir de ahí podría rebotar al alza. Más bien, y bueno, como les estoy diciendo, un dato de la inflación que hubiera sido muy alcista, porque significaría que la Reserva Federal tiene que subir mucho las tasas de interés, termina siendo bajista, porque ahora los miembros de la Reserva Federal nos dicen que muy noblemente la inversión de la curva de los tipos de interés que les estoy comentando entre 2 y 10 años esta vez va a ser diferente y que no nos vamos a ir a ninguna recesión y que, bueno, ya les comenté todo su resumen. Y es precisamente a través de ese resumen que toca soporte y muy probablemente pueda seguir cayendo. Pero no se puede descartar estando en un soporte y sobre todo sobre él que la probabilidad más alta sea subir. Podríamos decir que está entre el área de los 109, sí, entre el área de los 109 y donde se encuentra actualmente en los 108, es en donde está la clave para saber cuál es la dirección, es decir, perder los 108 a la baja, dándole como margen la media de 50 periodos en los 107.5, perder los 107.5 que viene siendo muy cerca de estos mínimos anteriores, puede ser que esté condenando el dólar index a que haya tocado un máximo y va a comenzar a caer con fuerza y Bitcoin va a romper al alza. Claro, queda muy de la mano que va a ser el euro con respecto al dólar para entenderlo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Y cuál es el riesgo exactamente en donde estamos? Hay que irnos al gráfico mensual. Es que el dólar index está volando, volando. Y para ver en dónde fue la última vez que el dólar valió tanto, tenemos que irnos hasta septiembre del 2002. Justamente fue la primera pausa que hizo antes de continuar con esa fuerte recuperación de las bolsas y caída inminente del dólar hasta un punto que no volvimos a ver sino hasta 20 años después. Es decir, nunca el dólar había estado tan fuerte como ahora, sino desde el 2002. Y antes de eso, si se dan cuenta, fue resistencia en este punto, que es el año 1989. Anterior a eso, pues podemos ver la crisis de 1987 como voló con mucha fuerza. Bueno, justamente comienza desde mucho antes. Y bueno, el punto y en conclusión es que es una resistencia muy pequeña que solamente ha sido tocada en muy pocas ocasiones anteriores. Y es ahí en donde el riesgo de romper desde el 109 hasta la próxima resistencia importante, que es el 120, es muy grande. Y si el dólar se revaloriza hasta el 120, estaríamos hablando de que
sería una subida del 10% de aumento del costo a las importaciones a productos norteamericanos. Un 10% más de costo al iPhone, un 10% más a los carros Tesla, un 10% más a los derechos de suscripción de todas las aplicaciones de la Play Store y puedo continuar. Un 10% es mucho, pero muchísimo. Y estamos en un fuerte riesgo de que el dólar index, si se siguen subiendo las tasas de interés, hasta un punto, por ejemplo, que es lo que el mercado llegó a anticipar por un momento y luego se retrajo, sería una subida inminente del dólar index y una subida muy fuerte que no podrían consolidar las compañías para seguir siendo competitivas con otras. Es decir, aunque tú puedes elegir otra marca de teléfono y no puedes hacer lo mismo con respecto a una aplicación de la Play Store, si puedes comprarte otro tipo de carro eléctrico que no sea Tesla, si puedes comprarte otro teléfono que no sea un iPod, un iPhone. Entonces, caemos en el gran peligro y es por eso que en los grandes riesgos es en donde están las grandes oportunidades. El gran peligro de que eso ocurra, el mercado lo descarta totalmente. Nadie cree que la Reserva Federal pueda seguir siendo totalmente agresiva. Está viendo recular a los miembros de la Fed y es porque están asustados de que el dólar index siga subiendo, porque de hacerlo se van a cargar todo, todo. Entonces, en el gráfico de 4 horas no tengo absolutamente ninguna pista importante, además de ser claro y decir, si llegáramos a romper nuevamente el punto 109, el máximo anterior exacto que se alcanzó, el 109.3 al alza, es para correr con fuerza, porque se va a venir un movimiento bajista con fuerza y probablemente pues, ha estado rompiendo máximos constantemente, pero romper el máximo del dato de la inflación, que justamente fue un máximo con rechazo, si se dan cuenta, es una vela que, aunque tuvo un buen cuerpo, a la siguiente ya se había descontado con fuerza y a partir de ahí solamente hemos caído. Pensar que se recupera el 109.3 y se consolida un cierre por encima, tal vez dos, es para correr con fuerza. Más bien, a pensar que este es el máximo y que a partir de ahí vamos a comenzar a caer con fuerza, tampoco se puede tener muy claro. Al menos hasta perder, como les digo, el mínimo del 107.5, 108, porque ya tendríamos una muy buena zona de resistencias por la parte de arriba y una justificación fundamental de por qué no podría seguir subiendo, porque se cargan todo, 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 todo. Es decir, automáticamente, aunque los bonos no subieran, simplemente, aunque los bonos no bajaran mucho más su rentabilidad, con que tú estés rentando en una moneda que se cotiza cada vez al alza y que pareciera que estuviera subiendo como de las criptomonedas, simplemente ya sería negocio. Tal vez no, tal vez por el dato de la inflación sigas estando en negativo durante muchísimo tiempo, claro. Pero ¿cuál es el problema? Si en contrapartida estás resguardando el valor de algo y si tuvieras comprándote oro, el oro va a caer. El oro automáticamente, lo que es su valor refugio se ha estado perdiendo. ¿Por qué? Porque en la medida en la que sube el dólar index, simplemente vamos a verlo en este gráfico de 4 horas, miren cómo se comporta el oro. El oro es inverso, igual que Bitcoin, a lo que hace el dólar. Así que si el dólar rompiera el 103.9 al alza, el oro se va a hundir y las criptomonedas se van a hundir y las exportaciones norteamericanas se van a hundir, por lo que las acciones americanas se van a hundir. Ahora ven por qué hay que ser alcista. Porque pensar que todo se va a ir al garete no es una opción. Es decir, o se va al garete rompiendo un soporte o este último soporte en los 19.200 porque efectivamente ocurrió una crisis de deuda europea, el euro se hundió y el dólar index subió, o no ocurre y la probabilidad más alta es que no ocurra, o puede ser que no abran el gas. Pero es que ni siquiera a Putin le conviene eso, porque un estado de recesión también va a acabar con el precio del barril de petróleo, por lo que los recursos de Putin para poder seguir sustentando la guerra van a caer con fuerza. El primero que necesita vender gas es Putin. Antes no, antes mientras el petróleo estaba en 110 y 120 estaba muy bien, pero con el petróleo cayendo. Y si el escenario de donde Nord Stream 2 no se abre o no se va a abrir, se ocurre,
evidentemente el petróleo fácilmente puede cumplir las expectativas de Bank of America, que lo estuvo proyectando inclusive hasta por a los $61. Una caída de los $61 es una caída del 30% en el petróleo. Putin no puede sostener una guerra así, o sea, el mundo colapsa y ese colapso nadie lo ve posible. Incluso yo creo que es imposible. Claro, es ahí en donde se gana dinero. Sigue pensando que es imposible y no le pongas un stop loss aquí para que tú veas lo que va a pasar. Evidentemente, es tan imposible que es una oportunidad muy buena si se da, pero no es fácil pensar que ese escenario va a ocurrir. Y por eso el mercado sube con el dato de la inflación y probablemente siga subiendo. Muy probablemente en algún punto entre los, como les estoy diciendo, lateral entre los 21.700, entre los $23.000, cuando mucho el de los 25.000, que es el objetivo primario de este triángulo, de este triángulo, justamente puede ser una muy buena opción. Es decir, plantearnos la posibilidad de un movimiento alcista, o evidentemente porque no se puede seguir cayendo, porque a la Reserva Federal ya se le acabó el napán, ya no tiene cómo seguir siendo feroz porque ahora hay un poderosísimo riesgo de una recesión con pintas de depresión. Entonces hay que cambiar los escenarios y hay que ser alcistas. Ciegamente alcistas, pues frente al escenario que yo les estoy dando tan dantesco, esto es para opción A, pensar en comprar y holdear. Opción B, stop ajustados. Stop ajustados puede ser, por ejemplo, fácilmente, cuando se rompa este soporte, pensar en los mínimos anteriores. Es decir, pensar en que si se rompen los 21.700 va a caer por debajo de estos mínimos que se alcanzaron, los más recientes, en los 20.500, es pensar bien. Esa es una muy buena zona de soporte, que si se rompe este al alza, puedes ubicar un stop loss. Del mismo modo, si se rompe esta directriz al alza, los 21.700 van a valer oro. Esta resistencia súper formidable va a ser un suelo indestructible si se rompe esto al alza. Y como les digo, este tipo de estructuras nos obligan a usar stop loss ajustados precisamente frente al riesgo inminente de que algunos de los escenarios que estamos planteando el día de hoy se den. Ahora fíjense, todo esto es una gran paranoia de parte mía, pues les recuerdo que mi canal es Cultura Trading, no me gustan las especulaciones, me gusta más llegar como a la clave del asunto sin que queden muchas ideas por fuera, pero son ideas y lo único que es real son los datos. Los datos no son especulación y eso es en lo que yo más me baso. Y quiero compartir con ustedes esto. Esta es el posicionamiento que tienen los hedge funds actualmente en el SP 500 mini. Les recuerdo que los hedge funds son los que le dan las contrapartidas a los usuarios. Y quiero que se den cuenta cómo desde finales de junio, cuando se tocaron los mínimos en el SP 500, actualmente han tenido un posicionamiento extremadamente bajista en los futuros del SP 500. ¿Y qué es lo que ha pasado cada vez que los hedge funds se han posicionado tan extremadamente negativo en el SP 500? El mercado se da la vuelta. Fíjense, este es el crash del COVID. Todo está normal, ninguna vela sobresaliente de posicionamiento al alza, es más, un poquito antes habían estado a la baja. Pero ¿qué pasa después del crash del COVID? Una magnitudinaria aparición de posiciones largas de particulares. Bueno, se les llaman particulares, pero realmente son personas que por algún tipo de información clasificada se van en largo, pero con cantidades inconmensurables de dinero y aciertan. ¿Qué movimiento alcista tan bueno acertaron? Incluso, si se dan cuenta, los momentos en donde el mercado se pausaba eran donde ellos se volteaban al alza. Si se dan cuenta, es un contraindicador bastante infuncional. Cada vez que se encuentra, y también lo podemos ver en el 2019, en algún punto en recuperación del mercado de bajista alcista, este posicionamiento termina siendo muy positivo para las bolsas y se han alcanzado mínimos muy importantes. Y en su correlación con el SP 500 con Bitcoin, podríamos pensar lo mismo, de que si estamos en un mínimo muy importante y de que se va a dejar subir. Ocurrió en el 2019, ocurrió en el crash del COVID y actualmente miren este gran posicionamiento tan
fuerte que se está viendo. Como dice el título, no se había visto, como es, ha alcanzado el nivel del 17,3%, el más grande, desde junio del 2020. Eso significa precisamente que particulares, porque son los que compran aquí, hay que ser claros, y los particulares no tienden a irles muy bien, pero es que los particulares no tienen esta cantidad de dinero. Es que usan el funcionamiento del SP Mini para abrir posiciones muy fuertes. Algunas manos que pues, conocen de cuál es, por ejemplo, Nancy Pelosi, pero no sé si es ella o no, igual no puedo acusar de inside trading a nadie, pero es por intentar explicarles que existen manos muy fuertes que se están abriendo al alza, pero con toda en este punto. Y un poco de la mano, pues con eso podemos ver los movimientos que se han estado viendo, que en vez de caer con la inflación como siempre, se sube y es colocando en contexto todo lo que yo les estoy comentando en este video. Fíjense, y ya para terminar, mi movimiento durante la semana fue el siguiente. Pues saben que me encanta operar mucho más Ethereum que Bitcoin, me parece que es mucho más noble y sin embargo me fue bien en el primer trade y no tan bien en el segundo. En el mismo caso de Bitcoin, pero aquí se pierde la directriz por más margen. Es más, es que siempre Ethereum es más bajista hasta hace unas pocas horas que de lo que era Bitcoin. Y ya vamos a hablar por qué. Fíjense, Ethereum pierde lo que es la consolidación de las medias en el mismo punto donde la pierde Bitcoin, previo al dato de la inflación. Y yo abro posición fácilmente en mi primer cierre por debajo en este gráfico de 4 horas aquí. Y tomo unos beneficios parciales aquí y comienzo a frotarme las manos pensando que el mundo se va a acabar. Y con el dato de la inflación sigo dejando correr porque es que este supuestamente es el comienzo de una fuerte tendencia bajista, según yo, y menos mal que se me puse a break-even, pero ahora me doy cuenta, no solamente era que tenía que haber cerrado el corto, sino abrir un largo. Claro, a nivel técnico aquí no había nada para irse al alza. Y me pongo a esperar, evidentemente. En esta confluencia de medias, se podía haber pensado en abrir un corto, pero la rompe con demasiada fuerza, por lo que no valía la pena. De aquí no abrí ningún tipo de posición. Aquí sí, evidentemente. Después de partir, de romper al alza esta resistencia y ver este rechazo, lo vuelvo a intentar y me cascan. Ahora sí, que mantengo fuera de mercado y vean cómo Ethereum se está adelantando a un movimiento alcista que no ha hecho ni Bitcoin ni ninguna otra criptomoneda. Ya rompe el lateral al alza y va muy cerca de la resistencia mayor que actualmente se encuentra en los 1530. A partir de los 1530 y los 1700 es en donde tiene las principales áreas de soporte. Los 1700 es una zona de soporte de nivel mensual y esta es de los 1530 es la resistencia de la directriz que comienza con la reducción de balance del mes de abril, supuesta reducción de balance. Por lo que no podríamos entonces especular que la probabilidad más alta es alcista. Más bien la probabilidad más alta es que Bitcoin y otras criptomonedas rompan al alza como lo está haciendo Ethereum en este momento, muy de la mano con lo que les estoy comentando a decir, que se está armando muchas posiciones alcistas considerando que ya no puede haber un escenario bajista, ya que el escenario bajista es que prácticamente el mundo se acabe, por resumirlo. Considerando que el mundo no se va a acabar, somos alcistas porque entonces este sí puede ser un piso. Pero actualmente entrar así a lo loco, por ejemplo, en el caso de Ethereum, no. Ethereum es para intentar esperarlo en los $1,260 cuando lo vuelva a tocar. O esperar precisamente algún tipo de patrón. Del mismo modo, pensar en que no, pero Bitcoin va a replicar ese movimiento. Normalmente Bitcoin es el que marca la pauta y los demás lo siguen. El hecho de ver que Bitcoin no haya roto al alza incluso me hace dudar mucho del movimiento de Ethereum. Pero, como vuelvo y les digo, es mejor operar un movimiento a la vez y sabiendo perfectamente lo que se está haciendo y al menos teniendo un plan de salida, ya sea con pérdidas o con ganancias. Y como en este caso, Bitcoin aún no ha roto al alza, no considero de todas maneras que el movimiento que está dando Ethereum sea adelantado y que podría ser el anticipo a lo que va a ser el precio de Bitcoin. O más bien es al revés.
Podría más bien ver que Ethereum, cuando se dé la vuelta, se va a dar la vuelta con mucha más fuerza. Y la interpretación más completa de eso lo podemos ver es en el gráfico diario. Y ya con esto voy a culminar mi video del día de hoy. ¿Por qué Ethereum sube un 9% hoy? Y mientras que las demás se quedan un poco achantadas, por decirlo de alguna manera. Es porque simplemente se está poniendo al día. Es decir, Bitcoin comienza a construir este lateral de manera de consolidar un suelo para ya sea tener un movimiento alcista o bajista, como todas las demás. Pero ¿qué pasa? Bitcoin ha caído desde su media de 200 periodos en este gráfico diario un 67%. Binance Coin Binance Coin, ¿qué tan lejos está de su media de 200 en gráfico diario? Es una perfecta manera de medir qué tanto ha caído una criptomoneda frente a su propio media. Acá se encuentra por debajo un 44%, un 45% podríamos decir. E incluso Cardano, que todo el mundo sabe que yo no le tengo absolutamente nada de fe, miren que ha caído, miren, desde donde se encuentra actualmente, a ver, bien, aquí ha caído un 84%. Y supuestamente Ethereum, que es la criptomoneda número 2 en capitalización y todo lo demás, pues debería estar tan cerca como Binance y como Ethereum, como Binance Coin o como Bitcoin. Y no, se encuentra en un 82%, compitiendo con Cardano, que pues ya sabemos, ya saben qué es lo que voy a decir a continuación. Entonces, bueno, significa que simplemente esta subidita del 10% que se ve así como super bullish y que wow, rompió el triángulo y todo lo demás, lo que está es poniéndose al día, intentando recuperar un poco de lo que había caído en comparación con el resto. Porque fíjense que al subir un 10% hoy en comparación con Cardano, que está subiendo apenas un 3,4, apenas se está poniendo un poco al día con lo que había estado haciendo. Es decir, Ethereum era la que peor pinta había estado teniendo y ahora hoy decidió ponerse al día para estar un poco en correlación con lo que están haciendo las demás con respecto a sus movimientos bajistas. Pero creerme que Ethereum está marcando la pauta del movimiento y lo que va a hacer Ethereum va a ser replicado por los demás, ya tiene su justificación. La expliqué ampliamente el día de hoy, pero no me adelanto porque es Bitcoin el que marca la pauta normalmente, no Ethereum, y Bitcoin todavía se encuentra en su área lateral. Más bien, muy probablemente, si Ethereum pierde la resistencia en la parte superior de los 1260, va a ser de la mano con lo que está haciendo Bitcoin, que también estará cayendo y puede dar muy buenas oportunidades en corto. Más aún si Bitcoin rompe al alza, operar a Ethereum y que siga buscando recuperar un poco lo que ha perdido durante todos estos meses, aproximadamente hasta los 1530 o $1700, es una muy buena probabilidad. Es decir, seguir viendo movimientos alcistas en Ethereum que pueden ser que entusiasmen a muchas personas, simplemente con ponerse al día, sin ni siquiera pensar que volvimos a un bull run y que este era el piso para grandes años. Este puede ser el piso mientras el mercado comienza a descontar que la Reserva Federal ha perdido la fuerza que tenía antes para poder imprimir miedo porque se ha quedado sin herramientas. Bueno, compañeros, recuerden entonces dejarme su like y escribir en la caja de comentarios lo que piensan al respecto. Nos vemos entonces para el análisis del día lunes, que estaré haciendo el día de mañana. Bueno, me gustó mucho compartir hoy con ustedes. Hasta luego.